Dios les bendiga, bienvenidos para un tiempo de meditación en las cosas espirituales. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Reunión Celestial. Y para ello vamos a comenzar leyendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 23. Segundo de Samuel 12, del 15 al 23, y voy a leer, y dice así la palabra de Dios. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Esta es la historia de aquel hijo que nació de la relación adúltera entre David y Betsabé, y como consecuencia de este pecado de David, encontramos aquí este relato de la muerte de este bebé recién nacido. Sigo leyendo. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Oremos. Dios y Padre, nunca va a ser grata la partida, la pérdida de nuestros seres queridos al irse de este mundo, de esta vida. Y Señor, hay tantas teorías, tantas creencias de lo que pasa después de la muerte. Y como seres humanos sensibles, con sentimientos, nos sentimos tan adoloridos por la pérdida de un ser querido, que nos consolamos con la idea de que un día los volveremos a ver. E incluso el anhelo es de verlos en el cielo. Pero Señor, no sabemos si los veremos o no, y si estaremos en el mismo lugar. Así que, Señor, ayúdame a compartir esta porción de tu palabra, estas enseñanzas, para dar verdadera esperanza a aquellos que han perdido algún ser querido, y para que hagamos todo lo que está de nuestra parte ahora, mientras vivimos, para asegurar nuestra propia salvación y la de aquellos a quienes tanto amamos.
Guía, Señor, pues nuestros pensamientos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. La muerte siempre nos ha rodeado y nunca nadie que ha perdido un ser amado, llámese uno de sus padres, un abuelo, un tío, hijos, esposo o esposa, sobre todo aquellos a quien amábamos entrañablemente, nunca va a ser placentero ni grato verlos partir. Pero durante este tiempo en donde pareciera que se acentúa más la realidad de la muerte, parece que siguen rondando ideas, algunas de ellas muy erradas, en cuanto a qué pasa con nosotros al morir y en cuanto a si volveremos a ver a nuestros seres queridos alguna vez. Nos consolamos pensando que nos vamos a ver en el cielo, o cuando parte alguno de estos seres queridos escuchamos repetidamente esta frase: ha partido al cielo nuestro querido hermano, hermana, hijo, hija, tío, tía, abuelo, abuela. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe la gente que lo va a ver en el cielo? ¿Qué tal si él no fue al cielo? ¿Qué tal si tú o usted no va al cielo? ¿Qué tal si ninguno de los dos va al cielo? Pero yo quiero decirles hoy que sí se puede saber con certeza si nuestros seres que han partido han ido al cielo, y si nosotros, cuando muramos, iremos al cielo o no. Y este pasaje, este capítulo de la vida de David, nos arroja mucha luz, nos da mucha información, y de ahí aprendemos mucho acerca de ese temido tiempo, de ese evento tan temido que llamamos la muerte. Entonces vamos a ver algunas cosas que aprendemos aquí de este pasaje. Dice aquí David respecto a este niño que murió. Dice en el versículo 23: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esta expresión, yo voy a él, mas él no volverá a mí, habla de la realidad del curso de esta vida. Habla de la realidad de que todos tarde o temprano vamos a afrontar el final de nuestra carrera aquí en este mundo. Dice la Biblia en Salmo 90, 9 al 10, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dios estableció que el tiempo en el que vamos a vivir en esta tierra, en promedio, es en 70, 80 años. Los que mueren de muerte natural, no los asesinados o los que han muerto en accidentes o víctimas, como en estos días de una pandemia, de una enfermedad,
Pero en promedio el hombre vive 70, 80 años. Y sí, ya sabemos que hay algunas comunidades más longevas que otros, dependiendo de su estilo de vida, su alimentación y otros factores. Pero en promedio, el ser humano dura de 70 a 80 años. Y dice además aquí, en este pasaje que leí, porque pronto pasan y volamos. De modo que David reconocía que el tiempo de este bebé, tan doloroso como fue y tan breve como fue, no se podía revertir, no se podía cambiar, no había nada que hacer. Su tiempo había llegado. Y él estaba seguro, dice, yo voy a él, pero él no volverá a mí. En otras palabras, él estaba diciendo, yo voy a seguir ese camino. Él no va a poder regresar la película, por así decirlo, y ver otra vez este capítulo y a ver si las cosas ocurren diferente. No pasa así. Sabemos que no pasa así. Y la vida tiene un fin. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así está establecido. Y no importa cuál sea la opinión que uno tenga respecto a lo que enseña tal o cual iglesia, tal o cual religión, respecto a la vida después de esta vida. Lo que sí sabemos todos y lo que no podemos negar es que todos vamos a morir. Gente buena muere. Hay un personaje que me impacta mucho, que era un industrial alemán criado en Moravia, de nombre Oskar Schindler. Él llegó a ser un hombre muy rico, y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, él estableció su fábrica en Polonia, y él ocupaba en una gran mayoría gente judía que trabajaban en su fábrica. En aquellos tiempos, el tiempo del Holocausto, Oskar Schindler tuvo compasión por estos judíos, y cuando Alemania ya estaba perdiendo la guerra y las cosas estaban cambiando, hubo necesidad de mudar la fábrica de Oskar Schindler a Moravia, otro lugar más seguro. Muchos de los judíos habían muerto ya en Ashford. Y la manera de cómo podía él rescatar a estos judíos fue haciendo una lista de los que trabajaban en su fábrica y poderlos trasladar a todos, y de esta manera salvarles la vida a por lo menos 1,200 judíos. Para hacerlo durante estos años, para proteger a los judíos, él tuvo que dar soborno a las autoridades nazis. Él mismo fue nazi. Él se hizo miembro del partido nazi. Pero al ver todas esas injusticias, Dios puso en su corazón ser un benefactor de estos judíos. Así que en esa lista él escribió los nombres de sus trabajadores que iban a irse con su fábrica de Polonia a Moravia. Y así fue como él salvó la vida de tantos ellos. Él había vivido una vida de lujos, de excesos, de riqueza. Pero su fábrica al fin se vino abajo, terminó la guerra. Él probó suerte en Argentina, se fue a Argentina con su esposa.
Después regresó a Alemania, intentó comenzar sin mucho éxito algún otro negocio y al fin el 9 de octubre de 1976 Oskar Schindler muere. Los restos de Oskar Schindler están en un cementerio donde honran a los judíos muertos, ya sea en guerra o en algún otro, una otra condición heroica. Y Oskar Schindler es el único nazi que está en ese cementerio. El 9 de octubre de 1919, 45 años después de su muerte, un grupo de sobrevivientes, que en aquel entonces eran niños, pasaron uno tras otro depositando una ofrenda, una simple piedrita, una piedrecita, honrando la memoria de este hombre que fue benefactor de los judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Oskar Schindler murió. Héroes nacionales mueren. Grandes hombres y mujeres que han hecho grandes descubrimientos o grandes inventos que han beneficiado la humanidad han muerto también. Pero también han muerto o mueren gente mala. Refiriéndonos precisamente al Holocausto, Hitler murió. José Stalin murió. Y otros genocidas han muerto también. Porque gente amada muere. Como algunos artistas que los considera la gente parte de ellos mismos. Grandes artistas como Cantinflas, como otros grandes actores. Y la gente lamenta, como en la muerte de Cantinflas, se veía la procesión de la gente que quizás nunca cruzó una sola palabra con Mario Moreno, Cantinflas, pero lamentaron su partida. Gente odiada muere también. Grandes dictadores del mundo, Hugo Chávez, Fidel Castro, grandes ateos, enemigos de Dios como Robert Ingersoll, Voltaire, quien hizo famosa la frase Dios está muerto. Él murió y Dios sigue vivo. Y lo que aprendemos entonces de aquí es que la vida no se repite. David, hablando de este niño, de este bebé, dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y yo sé que hay algunos que creen en la reencarnación, por ejemplo. La Biblia no dice eso. Ya leí Hebreos que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay segunda oportunidad. No hay reencarnación. Si usted cree que va a reencarnar en algún animal, está bien, está en su derecho. Pero la Biblia no dice que haya una segunda oportunidad después de esta vida. No hay reencarnación, no hay purgatorio, no hay un lugar donde uno pueda en una antesala del cielo purgar uno sus culpas y esperar que después de años o miles de años de purificación pueda uno ser admitido en el cielo. Dice la Biblia en Job 7:8, los ojos de los que me ven no me verán más, fijarás en mí
tus ojos y dejaré de ser. Porque, hermano, amigo, el día que Dios tiene señalada la fecha de esa cita a la cual no podemos faltar, llamada muerte, cuando llegue ese momento, no podremos escapar. En el tiempo que Dios señale, exactamente en ese momento, partiremos y nadie jamás ha vuelto a esta vida. Esta vida no tiene retorno. El efecto no es reversible. Nadie puede venir de allá hacia acá. Leo un par de pasajes más. Job 7, 9 y 10. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol. No subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. El Seol es una referencia a la tumba. Y yo sé que a veces nos consolamos y pensamos si hubiera alguna manera y de volver a ver a nuestros seres queridos y a algunos de nosotros hasta tenemos sueños y despertamos llorando pensando que de alguna manera con algún gran milagro ese ser querido sigue viviendo y lo podemos besar y abrazar y decirle cuánto lo amábamos, cuánto la amábamos. Porque no se lo dijimos durante su vida, pero solamente para despertar y darnos cuenta que es un sueño. Este camino llamado vida es de una sola vida, de una sola vía, es de ida solamente, no hay regreso, no hay retorno. Job 30:23, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada de todo viviente. El único que ha vuelto a vivir por su propio poder fue el Señor Jesucristo. Porque aún a los que Él resucitó murieron y cumplieron el camino por donde tenían que ir. La segunda cosa que aprendemos aquí de esta reflexión de David, de esta declaración de David, es que la vida después de esta vida es tan real como esta vida aquí. Vuelvo a leer esta declaración de David, dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Interesante que David no dijo, él ya se fue, ya pereció, ya desapareció, dejó de existir, ya. No, dice, yo voy a él. Quiere decir que iba a haber un reencuentro, iba a haber alguna reunión donde él podía volver a ver a esta criatura. Y si no tuviera esa seguridad, entonces lo hubiera expresado de otra manera. Pero por lo menos David aquí deja ver que él sabía que él sí iba a reunirse otra vez con esta criatura. El ser humano es un ser con alma. Y cuando morimos y este cuerpo mortal queda aquí en la tierra, el alma va a algún lugar. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando morimos, esa alma sigue viviendo. Mire lo que dice Eclesiastés 3:21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Porque el espíritu del hombre, que es la vida, vuelve a Dios que lo dio, pero su alma, esa parte del ser humano de Dios, que Dios nos dio, que está consciente de nuestra existencia y que es lo que va a vivir eternamente, va a ir a uno de dos lugares, al cielo o al infierno. Miren lo que dice Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. En ese capítulo más adelante dice que los muertos estarán delante de Dios y los libros van a ser abiertos. Y habrá un libro llamado el libro de la vida.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces hay un libro donde están el nombre de los que son salvos, de los que sí van al cielo, y hay otros libros de los que no van a ir al cielo, de los que por haber rechazado a Cristo Jesús como su Salvador, van a ir a un lago de fuego donde es la muerte segunda. No todo acaba aquí en la tierra. Hay quienes creen en la doctrina de la aniquilación, que cuando el hombre, el ser humano, cierra sus ojos por última vez en esta vida, ahí termina todo. No es así. David decía, yo voy a él, porque él estaba vivo en algún lugar. Conocemos el relato de el rico y Lázaro. Dicen que es una parábola, pero yo no veo cómo puede ser una parábola. ¿Por qué el Señor Jesucristo tendría que inventarse un cuentito para asustar a la gente? Si la Biblia dice que hubo un hombre llamado Lázaro y hasta da su nombre, Lázaro. Y había un mendigo que se sentaba en la puerta, y cuando los dos mueren, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades, otra vez, en el mundo del más allá, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y note que dice estando en tormentos. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tan real es la vida después de la muerte como la vida misma que ahora nosotros tenemos. David sabía eso. Y no solamente hay vida, sino que hay recompensa en la otra vida. Hay algo que Dios estableció claramente, de que habrá alguna recompensa, habrá una retribución por lo que nosotros hemos hecho y hemos dicho, y nuestras actitudes y todo lo que hemos hasta pensado en la otra vida. Dice la Biblia en Juan 5, 28, 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. J.H. Huxley era un escéptico, agnóstico, y una mujer que lo cuidó en sus últimos días escribió en un libro que cuando Huxley estaba muriendo, el gran escéptico miró hacia arriba y vio algo invisible, algo que el ojo mortal no alcanzaba a ver, y al mirar al vacío por un rato exclamó, ¿entonces es cierto? Aquel incrédulo que ridiculizaba la creencia en Dios, Robert Ingersoll, al estar frente a la tumba de su hermano dijo, la vida es un angosto valle entre las frías y vacías cimas de dos eternidades. Nos esforzamos en vano para ver más allá de lo alto. Clamamos a voz en cuello y la única respuesta es el eco de nuestro lamento. De los labios inertes de los muertos que no pueden responder, solo sale un absoluto silencio. Pero en la noche de la muerte, la esperanza ve una estrella y el amor que escucha puede el aleteo de un ala. Voltaire, el otro ateo, en su lecho de muerte, se dirigió a su doctor
y le dijo, estoy abandonado por Dios y los hombres. Le daré la mitad de lo que tengo si usted me da tan solo 6 meses más de vida. El doctor se zafó las manos de Voltaire, que lo había jalado de las solapas, y le dijo, Señor, usted no tiene ni unas semanas de vida. Voltaire contestó, entonces iré al infierno y usted irá conmigo. Y poco después expiró. Porque aún los más recalcitrantes, escépticos y agnósticos frente a la muerte saben que es una realidad. Vivimos a veces como si esto no fuera cierto. Vivimos pensando que así, especialmente los mexicanos, burlamos la autoridad, burlamos la policía, podemos ir a exceso de velocidad, podemos burlar el fisco y podemos engañar a medio mundo, a la pareja, a los hijos, al socio en el trabajo. Pero a Dios no podemos engañar. De esta cita en la que nos vamos a ver frente a Dios, a dar cuenta de nuestros hechos, no podremos faltar. A Dios no vamos a poder engañar. Hay una realidad de la vida eterna, y esa vida eterna es el cielo. Algunos creen que va a ser aquí en la tierra, pero la Biblia dice claramente que es en el cielo. Dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pablo lo decía de esta manera en Filipenses 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo sabía a dónde iba. Él dijo en otra ocasión, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ya habrá un lugar y un tiempo donde los que han partido y están en la presencia de Dios, un día aquellos, y le voy a explicar en un momento más, cómo nosotros podemos asegurarnos que nosotros vamos también a la gloria, a la eternidad de bendición, en la presencia misma de Dios, en el cielo, en la morada de Dios, y no en el infierno. Voy a explicar un poco más adelante, porque mire, dice Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hay un libro, hay un récord, hay un registro que Dios ha mantenido meticulosamente de los que cumplen los requisitos y de los que no. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo Jesús al ladrón que estaba al lado en la cruz, al ladrón arrepentido. Entonces llegamos al punto crucial. ¿Cómo podemos asegurarnos que sí nos vamos a ver en el cielo? Que sí podremos tener esa reunión celestial. En primer lugar, yo necesito decirle que en cuanto a los muertos, no hay nada que podamos hacer por ellos. Podemos prenderle veladoras, podemos llevarles flores a su tumba, podemos honrar su memoria de esa manera, pero en cuanto a su salvación, nosotros no podemos hacer nada.
No podemos ofrecer rezos, no podemos pagar indulgencias. Eso no se enseña en ninguna parte de la Biblia. Dice la Biblia en Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y como ya leí Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De manera que los que ya partieron, su destino está sellado. Si fueron salvos, van a ir a la gloria, están en la gloria. Si no lo fueron, están en la expectación de un infierno por toda la eternidad, por cruel que eso suene, pero eso es lo que está escrito en la Biblia. Y nadie puede pasar de un lado para otro. Y no hay ninguna indulgencia, ninguna cantidad de rezos o de dinero que nadie pueda ofrecer para rescatar a nadie de ese lugar que no existe llamado purgatorio. Hay alguien que pagó ese precio para que si nosotros en vida aceptamos ese sacrificio de Cristo Jesús por nuestra salvación, es como nosotros podemos asegurarnos, nosotros, pero cada uno individualmente. No podemos hacerlo por nadie más. Y asegurarnos de que vamos a su presencia. Y como dije, voy a abundar un poquito más de esto. Pero sí nosotros podemos asegurarnos de que nosotros mismos vayamos a la presencia de Dios. Y a nuestra familia inmediata, a todos nuestros seres queridos, podemos llevarlos al conocimiento de la palabra de Dios para que ellos también tomen la decisión a su tiempo, debidamente, en el momento oportuno y no después cuando ya sea demasiado tarde. Quiero llevarlo al Evangelio de Juan. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre, el cielo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús consoló a sus discípulos y animó con este pensamiento. Yo me voy. En unos capítulos más adelante, su vida aquí en la tierra terminó y Jesucristo, de acuerdo a las profecías, fue entregado, traicionado por Judas, clavado en una cruz, murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, se presentó a los discípulos y después ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Pero aquí les está advirtiendo que cuando Él se fuera, iba a ir a preparar lugar en la casa de su Padre, donde hay muchas moradas. Y luego dijo, y si me fuere, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Jesús fue a ver a su amigo Lázaro, y las hermanas de Lázaro estaban ahí llorando, siendo que él era amigo de la familia, le dijo una de ellas, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él hablaba de la vida eterna, de la vida espiritual, porque Lázaro fue resucitado físicamente y vivió unos cuantos años más, pero volvió a morir.
Pero aquí de lo que Jesús está hablando es de la resurrección, de pasar de la muerte espiritual a vida espiritual. Y cuando esta vida física termine acá, esa vida espiritual continúa, no termina y sigue en su presencia. Esta es la manera como usted puede asegurarse. Entonces, te dice, entonces si yo me esfuerzo y me porto bien y cumplo los mandamientos, ¿podré asegurarme? No, no es así. No es así, porque si fuera por portarse bien, amigo mío, querido hermano, nadie alcanzaría a llegar al cielo con Dios, porque todos pecamos, unos más que otros, pero todos hemos pecado, todos nos hemos quedado cortos de la meta. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está cómo puedo asegurarme de que yo vaya al cielo. ¿Y cómo puedo asegurarme de que mi familia también cumpla con esta única condición para que podamos tener una reunión allá en el cielo? Dice así, 1 Juan 5, 11 al 13, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, no dice para que esperéis a ver si tenéis vida eterna, sino dice para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces note lo que dice aquí. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Dios quiso poner la vida eterna en su Hijo Jesucristo. No en algún dogma religioso. No en alguna iglesia o religión. En su Hijo Jesucristo. Porque Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar allí. De manera que el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Y es bueno y es beneficioso para nosotros que sea así. ¿Por qué? Porque si fuera portándonos bien, como la idea equivocada que tiene tanta gente de que nuestras buenas obras van a ser puestas en una balanza. Y para donde se vaya la balanza, ese va a ser nuestro destino. No es así. El destino ya está marcado porque siempre nuestras obras malas van a ser siempre más que las buenas. Y aun si fueran muchas las buenas obras que nosotros tuviéramos, por un solo pecado estaríamos condenados a la eternidad. Así que la salvación no es un albur, no es cuestión de rifa, porque algunos dicen, cuando se les pregunta, ¿a dónde cree que va a ir usted cuando muera? ¿Al cielo o al infierno? Y algunos dicen, pues a donde me toque. No es rifa. La salvación no es cuestión de buenos deseos, de buenas obras, de buenas intenciones. La salvación es una decisión consciente mientras uno vive de aceptar o rechazar el sacrificio que Cristo hizo para salvarnos en la cruz del Calvario, arrepintiéndose y poniendo uno su fe en Él y solamente en Él para salvación. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En estos tiempos de la pandemia parece encrudecerse aún más la realidad de la muerte. La abuelita de algunos sobrinos, suegra de mi hermana, mamá de mi cuñado, pasó a la eternidad esta semana.
un tío carnal, hermano de mi madre, pasó a la eternidad esta semana. El amigo de un compañero de ingeniería, estudiamos juntos la carrera, pasó a la eternidad esta semana. Y no son los únicos. Estoy hablando de los que son cercanos a mí. Pero cada semana vemos que este ciclo, este proceso se sigue cumpliendo. Usted me preguntará, ¿iré yo a ver a este ser querido que murió? ¿Lo iré a ver en el cielo? Bueno, yo no le puedo decir con certeza si su pariente cercano, si su ser querido aceptó la salvación que Dios nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo. Dios cumple sus promesas. Pero si no lo hizo, Dios sabe cuál es su destino. Lo que sí usted puede garantizar es su destino. De decir, Señor Jesucristo, yo te abrazo, yo me arrojo a ti, te abrazo con todo mi ser, con todas mis fuerzas, te acepto como Salvador, límpiame de mi pecado, creo en ti, creo que moriste en la cruz por mis pecados, te acepto como mi Salvador. Cuando usted haga eso, sinceramente, con un corazón arrepentido, Dios le va a tomar como su hijo, porque Él dijo, todos los llamados de mi nombre vienen a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que usted puede hacer, si no ha hecho esta oración conmigo, si ya la hizo, yo le animo, hermano, a que compartamos estas buenas noticias de salvación que es Cristo Jesús con nuestros seres queridos para garantizar esa reunión celestial. Por esta oración conmigo ahí en su lugar. Padre, yo reconozco que soy pecador y necesito de tu salvación. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y lo acepto hoy como mi único y suficiente Salvador. Señor, toma mi vida. Tú que sabes todo lo que yo he sido, lo que he hecho en mi vida. Señor, perdóname. Me arrepiento sinceramente. Recíbeme como tu Hijo. Haz de mí una nueva criatura. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esta oración, si tú hiciste esta oración, me encantaría mucho saberlo y poder poner a tu disposición algunos recursos que te puedan ayudar en tu vida cristiana. Si no has hecho esta oración, si no la hiciste hoy, te animo a que vuelvas a ver este video y te inclines, te humilles delante de Dios y de rodillas clames a Él, porque Él promete: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y experimentarás el nuevo nacimiento. Dios te bendiga.